este Mastermind donde te estamos dando información súper importante para lograr el objetivo que tú quieres lograr, que precisamente bajar esos kilos que te están incomodando. Así es, un gusto saludarlos, te habla Giovanni Hernández y Tatiana Orrego. También estamos aquí súper comprometidos contigo a dar el 1000 por 1000 para entregarte información de altísimo valor que puedas realmente llevar tu vida a otro nivel, que puedas hacer cambios importantes en tu calidad de vida y que puedas lograr el objetivo principal, y es bajar de peso. Así que la invitación es que puedas tener un lápiz, un bolígrafo, que puedas tener una agenda o una hoja de papel, porque te vamos a entregar hoy tipsitos, te vamos a entregar técnicas, herramientas, fórmulas súper importantes, fórmulas secretas para muchas personas, pero que hoy las vas a conocer para que realmente puedas tener un cambio. Y ayer pues básicamente iniciamos con algo fundamental, y es el tema de la nutrición y la parte de salud física. Y hablamos de algo que mucha gente no sabe. Muchas personas nos decían en los comentarios que no sabían que normalmente todo lo que consumimos tiene toxinas, y eso hace que nuestro metabolismo se vuelva lento, perezoso, y esa sea una razón fuerte para no bajar de peso. Entonces ya sabes que si tienes toxinas, si estás todos los días alimentándote, si hace mucho rato no desintoxicas tu organismo, hoy es el momento para que lo puedas hacer. También hablamos de la importancia de poder tener unas buenas porciones en el alimento, buena porción de proteína, buena porción de carbohidratos, buena porción de todo lo que es de frutas y vegetales, porque eso va a permitir que tengas una alimentación saludable, que sea deliciosa, que sea chévere y que la disfrutes. Y adicionalmente a eso hablamos del agua, la importancia que tiene el agua en tu organismo. Es súper importante, te dimos la fórmula para que puedas realmente saber cuánta cantidad de agua tienes que consumir en el día. Entonces esa fórmula es chévere que la puedas tener ahí muy presente para que sepas qué cantidad de agua tienes que consumir en el día. Y también hablamos de la parte física, que la idea es que no tengas el ejercicio físico como el coco, como ese castigo que te das para que tú puedas estar bien. No, si tú logras implementarlo poco a poco en tu vida, créeme que eso te va a ayudar muchísimo. 5, 10, 15, 20, 30 minuticos que tú vayas haciendo inicialmente, eso te va a permitir estar más alegre, estar súper bien, estar contenta, con buena energía, y eso de alguna u otra forma también va a ayudar en el proceso a bajar de peso. Entonces, muy importante, si no viste la lección de ayer, que la puedas ver, que puedas ver el video. Es muy cortico, pero la información que te dimos ahí también es importante. Y bueno, Tati, hoy también tenemos información valiosísima. Hoy, ¿qué es lo que vamos a trabajar hoy, Tati? Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar un tema súper importante, que es el tema que normalmente las personas no saben, que los profesionales, los médicos, los nutriólogos no te cuentan, precisamente porque no les interesa. Y es desde donde se origina precisamente todo este tema de la obesidad en una persona, ¿sí? Y tiene que ver con tus emociones, tiene que ver con tu parte emocional, con tu parte mental, que es súper importante y la que va guiando precisamente cualquier proceso. Por ejemplo, tú tienes que identificar cuál es esa emoción que te está bloqueando, cuál es desde en qué momento empezó precisamente ese tema de la obesidad, tú por qué empezaste a subir de peso, tú por qué empezaste a comer desbordadamente, tú por qué no puedes controlarte, porque eso tiene una raíz y no sé, posiblemente cuando niña, cuando niño fuiste abusado y este inconsciente te quiere proteger, entonces hace cosas que te llevan precisamente a estar obeso, a estar no muy en tu figura ideal, precisamente para protegerte de las personas que te rodean y que no vuelvas a pasar precisamente por ese mismo momento. No sé si, por ejemplo, cuando niño estabas en el colegio, estabas en el jardín y eras el punto de burla, el punto de referencia de todas esas personas. Es que aquí está la gordita, aquí está el gordito. Entonces eso te empezó a quedar en tu inconsciente y eso te empezó a generar ese bloqueo. Tú tienes que identificar cuáles son los sentimientos, cuáles son esos pensamientos que te llevan a esas acciones que te llevan al resultado de estar comiendo y de estar aumentando de peso, de estar sedentario, de no quererte cuidar, o sea, muchas cosas. Y como te digo, eso tiene que ver mucho con tus emociones. Entonces debes evaluarte precisamente cuál es el resultado o cuál es el foco precisamente que te está llevando a eso. Así es. A veces las personas hacen comentarios de pronto cuando eran niños sin intención,
Entonces te decía, ay, mira, si sigue engordándose ya no va a caer por la puerta. Y empiezan así a hacer una serie de comentarios y uno no lo cree, pero eso va quedando en el inconsciente y el inconsciente pues realmente hace que por más que hagas dietas, por más que hagas ejercicios, no puedas bajar de peso. Y eso es lo que se llama bloqueos emocionales. Ahora, hay otro tema importante y es cuáles son las personas que tú tienes alrededor. ¿Será que son personas bien, que te animan a que tú mejores, a que estés bien, a que puedas mejorar tu situación de sobrepeso? ¿O son personas tóxicas? Son esas personas que te dicen, te tratan mal, te hablan mal, te dicen, mira cómo estás de fea, cómo estás de gorda, cómo parece una vaca. Todo ese tipo de cosas realmente uno tiene que empezar a tener postura y a empezar a alejar un poco a esas personas. Y si por lo menos no las puedes alejar porque son muy cercanas, es tu pareja, son tus padres, pues sí por lo menos hablarle con postura y decirle que te respeten, que tú mereces respeto y que si te van a aportar, que sea algo de valor para poderte ayudar y que no para que te hagas sentir mal. Entonces esa parte es supremamente importante que lo debemos trabajar. Ahora, ¿cuál es la relación que tú tienes con la comida? ¿Cuál es la relación cuerpo-comida? Si tú lo que comes, por ejemplo, estás haciendo un protocolo alimenticio y de pronto te descachaste y te comiste un postre y te comiste una chocolatina, pues la recomendación es en ese momento disfrútala, gózatela. Si lo hiciste era porque lo querías hacer y no te castigues, no te trates mal, porque a veces las personas cometen estos deslices, llamémoslo así, y al otro día son castigándose, diciéndose cosas malas, usted no sirve para nada, usted no cumple las cosas, y entonces empieza a hablarse negativamente. Y tienes que saber qué es lo que te estás diciendo todos los días. Lo que tienes que saber es decir, ok, sí, no debí haber hecho eso, lo disfruté y ya voy a seguir, no pasó nada, y sigues realmente con tu vida. Ahora, disfruta también la vida, porque a veces temas de sobrepeso tiene que ver también con que no se disfruta la vida. Ayer nada más hablamos con una persona que realmente tiene problemas con sus hijos. Su mamá cuando se fue a morir ni siquiera se despidió con ella, tiene una sola hermana y no tiene buena relación con ella, y con los vecinos pues con más de uno tiene problemas. Imagínate una persona, ¿qué se puede esperar de una persona de estas a nivel emocional? Pues una persona que no se entiende con nadie, no disfruta la vida, es una persona que si se va a comer algo de pronto no lo disfruta. La invitación es que todo lo que tú hagas lo disfrutes. Si te consumes un plato así saludable, disfrútalo. Si vas al gimnasio, disfrútalo. Todo lo que hagas, disfrútalo. Y empieza también a entender que a veces parte de la obesidad o parte de los problemas que tenemos a nivel emocional son por miedos. A veces hay personas que entran a la universidad y cuando empiezan a tener el estrés emocional de las tareas, de los trabajos, de todo este tipo de cosas, ahí empiezan a subir de peso. ¿Por qué? Por el miedo de pronto al rechazo, a quedar mal, de pronto por miedo a ser mamá o a ser papá. Eso también influye mucho. Miedo a no ser un buen profesional, miedo a no tener esa libertad financiera, miedo a no construir algo importante. Todos esos miedos también influyen mucho a la hora de subir de peso. Entonces es importante que lo tengas muy presente y pregúntate qué te estás diciendo a ti misma, a ti mismo. Cuando te miras al espejo, ¿qué es lo que ves? Si dices, no, pero es que mira cómo estoy de fea, cómo estoy de gorda, no sé. Tienes que saber y entender qué es lo que te estás diciendo, qué es lo que estás hablando. Porque a veces tienes personas tóxicas o a veces no, pero la persona más tóxica de pronto eres tú misma. Cuando te mires al espejo y te dices, mira, es que pareces una vaca, pareces un hipopótamo, pareces yo no sé qué, mira, por eso nadie te dice nada bonito, por eso nadie te quiere. Y eso que tú te estás hablando, pues realmente influye mucho a que tenga la autoestima bajita, que no te sientas segura y que por eso no tomes acciones para poder lograr bajar de peso. Así es, hay que tener muy en cuenta cuáles son las conversaciones internas que tú tienes. Como te decía Giovanni, con la persona con la cual tú más hablas es contigo mismo, entonces tienes que cuidar muchísimo esas palabras, porque las palabras tienen poder, esas palabras que te dices constantemente. Mira, para el inconsciente la palabra no existe, entonces tú tienes que estar pendiente de cómo te estás tratando. Si tú al momento de mirarte al espejo, al momento de expresarte algo, pensar algo, te dices, no, pero es que yo no quiero estar gorda, yo no quiero sentirme fea, yo no quiero engordar más, yo no quiero, o sea, no, ¿qué es lo que le estás diciendo a tu inconsciente? Mira, recuerda, no reconoce la palabra no. Entonces si tú te dices, no quiero estar gorda, ¿qué es lo que le estás diciendo? Quiero estar gorda. Si le estás diciendo, no quiero sentirme fea, ¿qué le estás diciendo? Quiero sentirme fea. Y eso es súper importante, erradiquemos esas palabras negativas si no es una palabra negativa. Entonces, erradiquemos esas palabras negativas de tu conversación. Y yo te lo voy a demostrar. Cierra por un momento tus ojos, ciérralos por un momento, solamente un momento, y yo
yo te voy a demostrar que el inconsciente no reconoce la palabra no. Ya tienes tus ojos cerrados, entonces te voy a pedir de que no pienses en un elefante rosa. No pienses en un elefante rosado. No pienses, mira, no. Te estoy diciendo que no pienses en un elefante rosado. Ahora abre tus ojos y te puedo asegurar de que pensaste en ese elefante rosado, tanto que yo te estaba diciendo que no, pero igual lo pensaste. Entonces te lo demostré en este preciso momento. Así es, realmente el inconsciente no reconoce la palabra no, entonces empieza a cambiar esas afirmaciones. En vez de decir yo no quiero estar gorda, tienes que decir yo estoy bien, estoy con un cuerpo que quiero, estoy súper bien, me siento segura. Entonces empieza a cambiar ese vocabulario, ¿vale? Y también es importante empezar a hacer desbloqueos, esos bloqueos emocionales, porque estarás diciendo, bueno, Giovanni, Tati, entonces yo ya identifiqué que tengo una emoción negativa, porque cuando era niño mi mamá me dijo esto, cuando estaba en el colegio un compañerito me dijo esto, cuando entré a la universidad me dijeron esto. Ya identificaste y ese es el primer paso para poder empezar el proceso de eliminar esas emociones negativas. El primero es identificar cuáles son esas emociones negativas. Lo segundo que tienes que hacer es utilizar técnicas que hay afuera, que lo puedes investigar en internet, donde vas a poder empezar a eliminar esas emociones. Y te voy a dar aquí dos técnicas especiales. Una se llama EFT, una técnica de liberación emocional. Es una técnica más conocida como tapping. Es una técnica que fue desarrollada por un psicólogo que realmente el señor Roger Callahan, y es una técnica poderosísima. El cuerpo realmente es energía y tenemos puntos energéticos, canales energéticos. Y cuando tú empiezas a aplicar esta técnica, lo que vas a hacer es empezar a activar esos puntos y todas esas emociones negativas van a ir desapareciendo. Así que si tú, por ejemplo, quieres saber cómo funciona, tenemos un video realmente que hicimos para que tú puedas conocer y la puedas aplicar. Dile a la persona que te invitó a este webinar, a esta mastermind, dile que si por favor te comparte el link para que tú realmente puedas hacer la técnica y te lo prometo, te garantizo que después de que la hagas vas a quedar súper bien, vas a quedar diferente, te vas a sentir diferente porque hemos recibido muy buenos comentarios. Y otra técnica especial es PNL, Programación Neurolingüística. Es empezar a través de la forma en la que te hablas, la forma en la que dices, la forma en la que visualizas, que lo vamos a ver más adelante, cómo poder realmente reprogramar tu mente, tu inconsciente, para eliminar esas emociones negativas. Entonces tienes que estar muy presente porque te vamos a dar también una técnica ahorita muy importante para que la puedas aplicar. Y lo mismo, si quieres tener una técnica más avanzada, dile a la persona que te invitó, porque tenemos un video especialmente con una técnica diseñada, es una técnica especialmente diseñada para que puedas eliminar esas emociones negativas y puedas bajar de peso. Y te lo recomiendo porque realmente va a pasar cosas importantes. Y otro tema es que haz cosas que te hagan sentir bien. O sea, no todo puede ser negativo en el día, no todo puede ser trabajo, no todo puede ser la casa, no todo puede ser los niños, el esposo. Haz cosas que te hagan sentir bien. Por ejemplo, una cosa, cuando tú tengas una emoción negativa, cambia la postura, levanta la cara, levanta los brazos, siéntete mejor. Otra cosa, por ejemplo, si tienes mascotas, juega con tus mascotas, eso te va a ayudar muchísimo. Otra cosa importante, haz ejercicio, sal a caminar, sal a trotar, haz bicicleta, haz lo que quieras, pero el ejercicio también te ayuda a sentirte bien. Otra cosa que puede ayudarte, leer un buen libro, eso te ayuda también a poder sentirte mejor. Escuchar un buen audio, eso te ayuda a sentirte mejor. Entonces, una invitación importante es que cuando te sientas bajita, cuando te sientas bajito, cuando estés así bajo de nota, pues lo importante es que puedas hacer diferentes cosas para que puedas subir ese ánimo, ¿vale? Así es, y eso tiene todo que ver con empezar a desarrollar una mentalidad correcta. Empezar realmente a mirar qué es lo que tú debes cambiar para que llegues al punto que quieres llegar. Y mira, yo te quiero preguntar, cuando nosotros empezamos precisamente este reto de bajar de peso, empezamos con mucha emoción, empezamos ya conociendo todo lo que hemos conocido, listo, hemos identificado la emoción y estamos súper animados, empezamos a hablarnos positivamente, ¿sí? Pero ¿hasta cuándo te va a durar esa emoción? ¿Hasta cuándo te va a durar? 2 meses, 1 mes, 1 semana, 3 meses, 6 meses, o sea, no sé. ¿Cuánto te dura esa emoción de tu poder, de estar súper positivo para lograr el objetivo que tú quieres? Tú tienes que identificar eso. Y cuando lo identifiques, si es 1 semana que te dura, pues tú tienes que empezar a desarrollar esa mentalidad correcta, precisamente que te lleve a volver a subir esa emoción.
emoción, a subir esa emoción para que no te caiga la emoción hasta que no hayas logrado precisamente el resultado que tú quieres lograr. Y eso es súper importante. ¿Y cómo lo desarrollamos? Como decía Giovanni, leyendo un libro, activándonos, haciendo cosas que nos hagan sentir bien y que nos lleven precisamente hasta a pensar en ese punto que queremos llegar, ¿sí? Es súper importante eso. ¿Qué le estás agregando tú a tu mente? ¿Qué libros estás leyendo? ¿Qué audios estás escuchando? ¿Con qué personas te estás relacionando? Porque eso también es súper importante y ya lo hemos visto, ¿cierto? Entonces, súper importante qué le estás agregando a tu mente, qué información, qué te estás diciendo a ti mismo. Y algo muy importante es que debemos empezar a desaprender cosas que nos han enseñado desde pequeños. ¿Cómo qué cosas? Mira, los padres, por lo general, por proteger a sus hijos, les dicen es que tú no eres capaz, es que tú no lo vas a lograr, no, es que mejor quédese acá quietecito para que no. O sea, empiezan a hacernos sentir como si no fuéramos capaces de lograr lo que queremos lograr. Y eso se nos va implantando en la mente. Y entonces tienes que empezar a desaprender todas esas cosas, empezar a decir, no, yo soy capaz de lograr lo que me propongo, yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer, y precisamente hacer esas acciones o tomar esas acciones que te van a llevar precisamente a desarrollar lo que tú quieres desarrollar, ¿sí? Y empezar a desarrollar esas creencias positivas, como te decía, siempre estar positivo, siempre estarte diciendo que tú eres capaz, así nunca lo hayas hecho, así tú no sepas si eres capaz o no, pero tú en tu inconsciente debes ya recrearlo y ser, o sea, y creerte que eres capaz de lograr lo que tú quieres lograr. Por ejemplo, bajar de peso, bajar esos 10 kilos, esos 15 kilos, esos 20 kilos que necesitas bajar. Tú lo vas a lograr porque en tu inconsciente ya lo lograste. Si ya lo lograste aquí, lo puedes lograr. O sea, y eso vas a desarrollar lo que tú quieras hacer siempre y cuando lo creas. Así es, y de eso que estabas diciendo, Tati, de lo que nosotros le metemos a la mente, me recuerda cuando fui a visitar a mi mamá, y desde por la mañana, desde que se levanta, es escuchando ese noticiero, alerta, que yo no sé qué, que un muerto, que yo no sé qué, que un desaparecido, y una cantidad de cosas negativas desde que se levanta. Entonces la invitación que yo te hago es, mira, no, quítate las noticias, no vuelvas a ver noticias, eso es venenoso para la mente, eso te intoxica, eso te trae una energía bajita. O sea, cuando ves que las noticias dicen cosas buenas, cosas chéveres, cosas que te motivan, cosas que te inspiran, pues realmente no. Los noticieros están hechos es para precisamente eso, para entregarle miedo a las personas. Entonces yo te invito a que ay, Giovanni, pero entonces ¿cómo hago para estar actualizado? No te preocupes, que uno por X o Y motivo se actualiza. Entonces tranquila por eso. Entonces mira que le estás metiendo a tu cuerpo, y tienes que empezar a ser responsable de tus actos. Tienes que pasar de ser una víctima a ser realmente la protagonista de la película. Víctima, ¿por qué? Porque hay mucha gente que dice, ay, pero es que esa fue la vida que me tocó, ay, es que mi mamá fue la que se encargó de darme mucha comida, ay, es que mira que es que porque por esto y por otro, y están en ese papel de víctima, y una víctima normalmente no sale adelante, una víctima normalmente no sale de ese punto, no crece. Por eso hoy tienes que identificar cuáles son esas emociones, qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás entrando a tu mente, para tomar responsabilidad y empezar a hacer cosas diferentes, y empezar a hacer algo que te permita poder bajar de peso. Y te voy a regalar un tipcito aquí, es una fórmula poderosísima, esto es un lingote de oro para que lo tengas ahí, es una fórmula que se llama MPPB, mi por qué para bajar, apúntalo ahí, mi por qué para bajar, MPPB. Y esa fórmula, ¿qué significa? Que tú tienes que encontrar realmente qué es lo que te motiva a ti para poder bajar de peso, qué es lo que te inspira y qué es lo que te mueve para bajar de peso. Porque si una persona realmente no tiene una motivación grande para bajar de peso, pues nunca lo va a hacer. Y te voy a poner un ejemplo para que lo puedas entender. Imagínate que yo llego a tu casa y toco tu puerta y tú sales y yo te digo, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, mira, te tengo un reto súper chévere. Y tú dices, ¿de qué se trata? Y te digo, sal, y estás en la calle y hay una madera, un pedazo de madera, una tabla de más o menos unos 40 metros de largo, más o menos unos 30, 40 centímetros de ancho, y por ahí un grosor de unos 10 centímetros. Y yo te digo, mira, si tú atraviesas esta tabla desde aquí hasta el final, te voy a dar $100. Ahora, ¿tú qué dirías? ¡Wow! Son los $10 más fácil que me he ganado, ¿verdad? Ahora, ese mismo reto vamos a cambiarlo de escenario. Te digo, vamos a hacer lo mismo, nos vamos para Nueva York, colocamos esa misma tabla entre dos rascacielos, y yo te digo, ok, María, vamos a decir que te llamas María. María, si tú atraviesas esta tabla de aquí hasta el otro lado, que son 40 metros,
y miras hacia abajo y son más o menos unos 90, 100 metros hacia abajo, tú lo puedes atravesar y yo te doy los mismos $100. ¿Tú qué me dirías? No, este man está loco, ¿yo cómo voy a hacer eso? Y yo te digo, ¿pero por qué? Mira, si ahorita me dijiste que lo podías pasar. Y me dices, no, pero es que es diferente porque hay un riesgo alto, ¿verdad? Yo te digo, ok, entonces te voy a dar $1,000. Y tú lo piensas y tú dices, no, pues que por $1,000, te voy a dar $10,000. Tú dices, no, pues que por $10,000 de pronto sí lo paso. Yo te digo, pero mira que afuera, al fondo, si te caes, hay vientos y lo que sea. Y si te caes, pues no va a quedar nada. Y tú no tomas el riesgo. ¿Por qué? Porque realmente no vale la pena, ¿verdad? Pero si yo te digo, mira, ¿sabes qué, María? Al otro lado, si te das cuenta, ese edificio se está incendiando y allá está tu hija, está tu mamá, está tu papá, está la persona que tú más amas en el mundo. Ahora, ¿tú serías capaz de pasar a rescatar ese familiar que tú quieres, esa persona que tú tanto amas? ¿Y tú qué me vas a decir? Seguramente que sí. ¿Y sabes por qué? Porque está ese por qué. Hay algo importante para ti que te hace, así sea, haya riesgo, haya lo que sea, tú atraviesas esa tabla, coges a esa persona y vuelves y la traes otra vez para rescatarla, porque es algo importante. Lo mismo pasa con tu sobrepeso. Si tú tienes esa razón poderosa dentro de ti, no sé si sea tu salud, no sé si sean tus hijos, no sé si sean tus padres, no sé si seas tú misma, si encuentras esa razón poderosa que la identifiques y te permite tomar acciones para bajar de peso, vas a lograrlo, porque si no, pues realmente va a ser muy, muy difícil. Así es, totalmente de acuerdo. Y mira, tú nunca debes de conformarte con lo que te tocó vivir, conformarte con la situación que tienes actualmente, conformarte con lo que las decisiones o esas acciones que hiciste en el pasado te han llevado hasta donde estás. Por ejemplo, el sobrepeso que tienes, tú no debes conformarte, tú debes identificar qué es lo que te está molestando y precisamente hacer algo para salir de ese estado de conformidad que estás. Hay muchas personas que viven conformes en su inconformidad. Hay muchas personas que dicen, bueno, no quiero estar así, no me quiero ver así, es que la ropa que ya me quiero poner no me la puedo poner porque se me ve feo, pero no hacen nada para cambiar precisamente esa situación. Entonces, no te conformes, nunca te conformes. Los exitosos nunca son conformistas. Las personas de éxito nunca se conforman con lo que tienen. Ellos siempre están más allá, siempre están pensando un paso más adelante. Entonces, la invitación es precisamente eso. No te conformes con tu realidad, sino que trabaja por llegar a una realidad diferente, por cambiar esa realidad que tú estás viviendo en este momento. Y mira, te cuento, el éxito consta de dos cosas, consta de dos factores, de dos partes. Uno es comprometerse con lo que tú quieres lograr, comprometerse a hacer lo que tú tengas que hacer para llegar al resultado que quieres tener. Que si tengo que hacer dieta, que si tengo que hacer ejercicio, que si tengo que dejar de comerme el postre que tanto quiero, que si tengo que dejar de pronto de ir hasta una fiesta porque sé que allá no me voy a aguantar la tentación y me voy a comer todo lo que se me atraviese. Entonces comprométete con tu resultado, comprométete con esa sensación que sientes o cuando tú visualizas precisamente a dónde quieres llegar. Comprométete contigo mismo porque este proceso es de ti contigo. Así es. Es precisamente eso. Y la segunda parte precisamente es darlo todo para lograr eso, para lograr lo que tú quieres lograr, para lograr ese objetivo. Si tú estás pensando hoy iniciar ese proceso mirando a ver cómo resulta, mirando a ver si tú eres capaz, pues entonces no lo inicies, porque si esa es tu mentalidad, pues ya empezaste a fracasar. Tú tienes que llegar con una mentalidad, con una pasión, con esa determinación de que sea lo que sea que tengas que hacer, lo vas a hacer, porque vas a lograr el objetivo que tú quieres lograr, vas a lograr esa meta que tanto te has trazado y esa meta que te hará muy, pero muy feliz. Así es, total. Ahora, vamos a ver qué es lo que se necesita para hacer un cambio real. ¿Cuál es el paso a paso para que puedas tener realmente un muy buen resultado y puedas tener esa figura que quieres, poderte colocar la ropa que quieres, todo ese tipo de cosas? Lo primero que vas a hacer, y quiero que me prestes mucha atención, y quiero que hagas el ejercicio, porque si tú haces el ejercicio, esa va a ser una parte fundamental para que puedas realmente tener un cambio. Entonces, vas a apuntar en una hoja 10 cosas, escúchame bien, 10 cosas que en ese momento te están molestando de tu sobrepeso.
No sé si te moleste que no te puedas colocar la ropa que tú quieres. No sé si te moleste que no puedas jugar con tus hijos. No sé si te moleste que todo el mundo se burla de ti. No sé si te moleste que te hacen bullying. No sé cuáles son esas cosas que te molestan. Y por favor apúntalas porque esto es muy importante. Y tienes que ser sincero o sincera contigo misma para que puedas realmente identificar y tener una visión más clara de lo que vas a hacer a futuro. Si tú identificas realmente ese por qué, identificas esas cosas que hoy en día te están incomodando, ese es el primer paso que vamos a hacer. El segundo paso que vas a hacer es visualizar. Vas a visualizar realmente qué es lo que tú quieres, cómo te quieres ver, cómo quieres realmente estar en unos meses, estar en unos años. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque es una técnica poderosa. El visualizar es algo poderosísimo que tú lo puedes hacer. ¿Y sabes por qué? Porque el inconsciente no reconoce lo que es real a lo que tú estás visualizando, lo que estás imaginando. Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate, préstame mucha atención acá. Imagínate que estoy aquí y tengo en mi mano un vaso. Tengo un vaso y a ese vaso le voy a echar agua fría, sí es agua fría, está haciendo un calor impresionante, le echo a ese vaso agua y fuera de eso lo que voy a hacer es que cojo un limón súper jugoso, esos grandes jugosos, lo cojo y lo empiezo a exprimir en el vaso. Imagínate que yo le estoy exprimiendo y está saliendo ese juguito y esa agua se empieza a mezclar con el jugo de limón y eso se ve delicioso. Y adicionalmente a eso le voy a colocar sal alrededor del vaso y eso se ve delicioso, empieza a burbujear esa agua con limón. Y sabes que lo que voy a hacer con esta sed que estoy haciendo, me lo voy a tomar. Clu, 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 clu. ¡Ah! Delicioso. Ahora, dime si realmente no se te hizo agua a la boca. ¿Y por qué? Si no tenía un vaso real, no tenía agua real, no tenía un limón real y no tenía sal real. ¿Por qué se te hizo agua a la boca? ¿Y sabes por qué? Por lo mismo. Porque el inconsciente no determina qué es real y qué no es real. Y por eso tú tienes que visualizarte. Tienes que empezar a sacarte 5, 10, 15 minutos a hacer algo que yo le llamo un taller creativo. Y en ese taller creativo lo que tú vas a hacer es visualizarte cómo te quieres ver. Yo me quiero ver con ese cuerpo esbelto, me quiero ver con ese cuerpo saludable, me quiero ver sin esa enfermedad, me quiero ver sano, me quiero ver atractivo, atractiva, me quiero ver con esa ropa que siempre he querido pero nunca me lo he podido colocar, me quiero ver montándome de pronto en el carro y en la silla que es súper cómoda, me quiero ver, no sé cómo te quieres ver, pero tienes que visualizar, sácate, eso te lo recomiendo y te doy ese tipcito de esos 4 lingotes de oro, sácate 5 o 10 minutos todos los días y visualiza qué es lo que hay. Hay un libro que se llama El Secreto. Te lo recomiendo. Y también hay un documental. Te recomiendo que veas El Secreto. Hablan mucho sobre la ley de la atracción y la importancia de visualizar. Y eso va a hacer que realmente tu vida empiece a cambiar. Así es, otra de las técnicas súper importantes, súper poderosas, que tú debes empezar a incrementar o a poner en tu diario vivir, es precisamente esas declaraciones. ¿Qué estás declarando? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué le estás diciendo al universo? Acuérdate que ahorita te dijimos que la palabra tiene mucho poder y yo te voy a enseñar también una técnica súper poderosa que desde el primer momento en el cual tú empieces a desarrollarla, vas a sentir un cambio maravilloso en tu energía, en tu empoderamiento, todo esto. La técnica se llama la técnica del espejo. Tú te vas a parar enfrente de un espejo, no sé si será en el espejo de tu habitación, de tu baño, de la sala, no sé, enfrente de un espejo. Y te vas a concentrar en ti misma y te vas a mirar a los ojos. ¿Sí? Y vas a empezar a decirte, a darte declaraciones positivas, declaraciones empoderantes, como por ejemplo, yo soy la mejor, yo logro todo lo que me propongo, yo tengo un cuerpo esbelto, yo tengo el cuerpo que siempre he deseado, yo estoy en el estado físico que yo siempre he querido, estoy en mi peso ideal, yo me siento hermosa, yo soy hermosa, yo me veo hermosa, las personas que me rodean, me ven que tengo una energía diferente. Y todas esas cosas positivas tú te las vas a decir todos los días. Cuando estés bajito de ánimo, cuando esa emoción que te hablaba ahorita esté decayendo, tú te vas a parar frente al espejo y vas a empezar. Yo soy capaz, yo soy poderosa, yo soy una ganadora, yo soy una guerrera. Todo lo que te motive y todo lo que tú quieras lograr, vas a empezarlo a decir. Pero esas declaraciones tienen que tener
algo súper importante. Decirlas en positivo y en presente, ¿sí? No se vale decir, no soy una perdedora. No, eso no. Tiene que ser en positivo y en presente. Como si ya lo estuvieras viviendo, como si ya tuvieras lo que tú quieres lograr y que ya, es presente para ti y tú ya lo estás viviendo. Y te lo puedo asegurar de que después de que tú hagas esas declaraciones, esa técnica del espejo, tú vas a salir de ahí, de esa habitación, de esa casa, de ese momento, renovada, siendo otra persona, con una energía totalmente diferente. Tu postura habrá cambiado, tu manera de ver las cosas habrá cambiado, pero la tienes que hacer, porque saber y no hacer es como no saber. Como te decía ahorita Giovanni, la invitación es a que tú hagas todas las técnicas que te estamos enseñando, pongas en práctica todo lo que te estamos diciendo para que puedas tener ese resultado. Y realmente esto es un resumen de un taller de 3 días. O sea, lo que estamos entregándote hoy son 3 días intensivos, pero te lo estamos dando para que tú realmente lo puedas. Ahí el video lo vas a tener muy presente. Cada vez que quieras hacer, vas a este momento, miras la técnica, la haces y vas a tener todas las herramientas a la mano. Y sabes qué va a pasar de aquí en adelante si tú empiezas a hacer esos pasos que nosotros te dijimos, pues ya vas a pensar diferente. Y si tú piensas diferente, si le estás metiendo información diferente, pues vas a tener un sentimiento diferente, un sentimiento de empoderamiento, un sentimiento donde se va a subir la autoestima. Si tú tienes hoy la autoestima bajita, piensa cómo vas a hacer, cómo vas a estar cuando te sientas más segura, con la autoestima arriba, empoderada, pues cómo te vas a sentir. Y eso sabes que va a llevar a que tengas acciones diferentes, porque cuando ya te sientes empoderada, pues ya tú tomas control de lo que tú comes, control de lo que tú haces, control de lo que te dicen, lo que tú misma te dices, y eso va a llevar a unos resultados diferentes y el resultado va a ser que vas a bajar de peso y te lo puedo asegurar. Entonces es muy importante que hagas eso y también que puedas entender realmente que la situación que tú tienes hoy, los resultados que tienes hoy, los puedes cambiar siempre y cuando cambies. Recuerda, las acciones, cambies cómo te sientes y cambies lo que estás pensando. Y una técnica súper importante que nos ha dado muy buen resultado, no solo a nosotros, y nosotros no fuimos quien la creamos realmente, sino personas en Estados Unidos que son súper súper exitosos, que precisamente se encargan de estudiar a las personas exitosas. Crearon esta técnica. Mira, a ti te dicen que para crear un hábito tú te demoras 21 días, pero ahorita con todo este tema de la negatividad, de la gente hablando en negativo, de quejándose, de la queja constante de las personas, ya este tiempo se nos ha incrementado. Ya no dicen que 21 días, sino que son 3 veces lo que antes te demorabas. Entonces son 63 días, pero la técnica es de 67 días. ¿Y qué quiere decir la técnica? Mira, la técnica se llama 67-30-30. ¿Qué quiere decir esta técnica? Que durante 67 días tú vas a retarte a ti misma. Tú vas a coger precisamente este reto para ti, para que tú empieces a desarrollarlo, y durante 67 días tú vas a empezar a leer un buen libro, un libro que te desarrolle esa mentalidad ganadora, un libro que te empodere, un libro de crecimiento personal, un libro de liderazgo, un libro que te lleve precisamente a lograr lo que tú quieres lograr. ¿Sí? Es súper importante. Recuerda la calidad de lo que tú estás metiéndole a tu mente. Y el otro 67-30-30 son 30 minutos diarios durante esos 67 días de un buen audio, de una buena meditación, de un buen audio que te esté precisamente también llevando a empoderarte, a cambiar tu manera de pensar, a cambiar tu manera de ver las cosas, que te lleve a visualizar lo que tú quieres lograr, que te lleve precisamente y te transporte a ese punto en el cual tú quieres estar, y eso es súper poderoso. Yo te recomiendo que lo tomes en cuenta y que desde hoy mismo empieces a hacer la técnica 67-30-30. Así es, y en audiolibros pues hay muchos en internet, lo puedes bajar por aplicación ebooks, lo puedes bajar por YouTube, los puedes bajar hay muchas formas en las cuales de Amazon. Entonces no te pongas excusas, porque realmente la información la puedes tener a la mano. Y otro tema importante que debes tener en cuenta es qué información entonces le voy a empezar a meter a mi mente.
¿Qué quiero lograr con mi mente? Y para eso es importante que tú pienses en invertir en ti misma, en invertir en ti mismo. Y, ay, Giovanni, pero ¿yo cómo hago para invertir si realmente lo que yo me gano no me alcanza? Pues, ¿sabes qué? Hay una técnica o un tip que te voy a dar importantísimo, es que si tú quieres empezar a cambiar tus resultados, tienes que empezar a invertir en ti mismo. Hay alguien que dice por ahí, o dicen por ahí, que si tú sacas de tu bolsillo para llenar tu mente va a llenar tus bolsillos. Y es muy real. Tú tienes que empezar a invertir, por ejemplo, en talleres. Que hubo en un taller de comida saludable, un taller donde te hablen de cómo mantenerte sano, cómo mantenerte saludable, de cursos, un buen libro, un buen audiolibro. Es importante que tú empieces a invertir en ti, que empieces a cambiar esa mentalidad. Hay muchos libros de personas, por ejemplo, que son biografías de personas que han logrado pasar de una obesidad extrema a pasar a ser una persona hoy en día saludable, y cuentan en su biografía qué fue lo que hicieron. Y eso, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Va a ser inspirarte, empoderarte para que tú también lo puedas hacer. Entonces, la invitación es que entiendas que si tú hoy piensas ya diferente, si tú entiendes que tienes que invertirle a tu mente, pues tu mente te va a ayudar a cambiar tu realidad en cualquier aspecto de tu vida. En la parte que estamos hablando hoy en día de pérdida de peso, te va a ayudar muchísimo, pero créeme que a nivel general, en relaciones, en finanzas, en emprendimiento, en muchas áreas de tu vida vas a empezar a mejorar. ¿Sabes por qué? Porque ya estás teniendo presente que primero debes pensar en ti y debes invertir en ti. Así es, tú tienes que tomarte como la mejor inversión que tú puedes hacer. O sea, tú eres la cosa que debes invertir lo que más puedas, porque eres tú, desde que tú lógicamente te quieras, ¿verdad? Y eso ya tiene que ver mucho con el amor propio. Otra cosa súper importante, y por ejemplo quiero contarles con relación a esto una historia que nos pasó a nosotros. Nosotros teníamos una compañía y es precisamente para hablarte de la mentoría. Cuando nosotros teníamos la compañía que teníamos, el negocio que teníamos, la empresa, nosotros al inicio pensábamos que nos las sabíamos todas. Al inicio pensábamos que no necesitábamos de pronto de alguien adicional que nos dijera o que nos guiara durante el proceso que estábamos llevando, durante todo ese proceso de crecimiento, de todo lo de la empresa, y nosotros lo quisimos hacer por nosotros mismos, por nuestros medios. Pero nos dimos cuenta, y gracias a Dios caímos en cuenta de eso, de que era importante tener un mentor, importante tener a alguien que sepa de qué está hablando, que te pueda guiar paso a paso, precisamente para conseguir ese resultado que tú quieres conseguir, ¿sí? Nosotros al principio, como te decíamos, no invertíamos en eso, pero cuando nos dimos realmente cuenta de que si tenemos un mentor, si tenemos alguien que nos guíe, nos vamos a evitar mucho tiempo, nos vamos a ahorrar mucho tiempo, porque ya esta persona nos va a guiar paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo mismo, tú en este proceso hoy que estás iniciando, tú necesitas un mentor, tú necesitas una persona que te esté guiando cómo debes de comer, qué ejercicios debes hacer, alguien que te esté dando paso a paso, que te esté diciendo qué es lo más aconsejable para ti. Entonces es súper importante eso, que tú inviertas también en un mentor y en la persona que te va a ir guiando, porque realmente es bastante importante. Claro, porque es que un mentor, por ejemplo, nosotros tenemos mentores en diferentes áreas, en crecimiento personal, en finanzas, en liderazgo. La compañía con la que nosotros estamos trabajando ahorita, ahí tenemos mentores que nos ayudan también en ese proceso de crecimiento. Entonces, es importante que tú tengas un mentor. ¿Y sabes por qué? Porque te aseguro que si tú quieres un resultado mucho más rápido, lo puedes lograr con una persona que te acompañe y te guíe. Si tú dices que no vale la pena, pues puede que tengas ese mismo resultado, pero vas a gastar mucho más dinero, créeme, y vas a demorarte mucho más tiempo. Entonces, esa parte es supremamente importante. Entonces, pues ya hoy te dimos tips, te dimos técnicas, te dimos fórmulas, te dimos herramientas poderosas. Solamente depende de ti que puedas ponerlas en práctica, y solamente depende de ti que empieces realmente a hacer cambios importantes en tu calidad de vida, que empieces a cambiar, a pensar diferente, a sentir diferente y a actuar diferente. Y si tú realmente crees que esto vale la pena, pues chévere que lo implementes, chévere que nos compartas ahí en la página, que nos des tus comentarios, tus testimonios, que nos digas realmente qué es lo que estás implementando. Pero más chévere es la lección de mañana. Mañana vamos a trabajar, realmente te vamos a enseñar
todo lo que vimos ayer, escúchame bien esto, todo lo que vimos ayer y todo lo que vimos hoy, todo va a estar completamente engranado y adicionalmente a eso lo vamos a complementar y te vamos a enseñar cómo tú puedes lograr bajar en 30 días entre 5 y 15 kilos. Hay una fórmula, hay una técnica que nosotros tenemos que se llama de 5 a 15 en 30. O sea, te vamos a enseñar realmente cómo hacer todo, o sea, cómo todo el programa integral lo vas a conocer mañana para que realmente puedas tener resultados en muy corto tiempo. Imagínate cómo te sentirías en los próximos 30 días si pudieras bajar 5, 10, 15 kilos. ¿Cómo serías a nivel físico? Si pudieras bajar esos gorditos, si pudieras bajar ese abdomen, si pudieras sentirte bien. ¿Cómo te sentirías si ya la ropa que ya no te queda te la pudieras volver a colocar porque ya bajaste de peso? Y mañana precisamente te vamos a enseñar cómo hacerlo. No te vas a demorar 2 meses, 6 meses, 1 año, 3 años, no. Solamente en 30 días te vamos a enseñar, por eso tienes que estar súper conectada con la lección de mañana para que realmente puedas ver lo grande que es este programa y cómo te podemos ayudar. Así es, no te lo puedes perder, realmente es información muy valiosa que te va a cortar precisamente ese tiempo. Y algo súper importante, recuerda que te habíamos dicho que todos los días te íbamos a dejar tareitas, te íbamos a dejar cositas para que pensaras. Y la tarea de hoy que te voy a dejar son varias cositas. Primero, identifica precisamente esas emociones, esos bloqueos que tú tienes, porque de verdad, si los identificas y empezamos a trabajar sobre ellos, mejor dicho, este resultado va a ser espectacular, te lo puedo asegurar. Y segundo, vas a empezar a mirar precisamente qué es lo que tú quieres lograr. ¿Qué es lo que quieres lograr después de haber eliminado esa emoción que te está bloqueando? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cómo te visualizas en 2, 3 meses, 1 año, 5 años? ¿Cómo te visualizas? ¿Te visualizas en la misma condición o peor? ¿O te visualizas ya habiendo logrado lo que tú quieres lograr? Claro, y es importante que lo puedas publicar, ¿sabes por qué? Porque cuando lo haces público, primero nadie se va a burlar de ti ni nadie te va a decir nada, por el contrario vas a tener de pronto palabras de apoyo y adicionalmente a eso vas a poder identificar emociones en otras personas que seguramente tú las tienes, pero no la habías identificado y decir, wow, mira lo que le pasó a ella, que a mí me pasa a mí, yo no lo sabía, ok, voy a empezar a trabajarlo. Entonces eso hace que se convierta como en una tribu, personas que también están aportando, personas que estén ayudando a las demás personas. Así que para nosotros ha sido un gusto, un placer poder haber compartido contigo esta súper información. Esperamos tus comentarios, esperamos realmente si tienes alguna duda, alguna inquietud, ahí mismo nos la puedes hacer y con gusto te estaremos respondiendo. O si quieres a la persona que te invitó, puedes también escribirle, puedes enviarle información, puedes enviarle preguntas, recuérdale que te comparta la técnica de PNL y la técnica de EFT para que también las empieces a implementar en tu vida. Y bueno, nos vemos mañana, un abrazo, muchos éxitos y bendiciones. Chao, chao.